Saludamos al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación. Fue candidato presidencial, tomó la posta de Fernando Villavicencio en las pasadas elecciones tras su asesinato. Al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos preguntarle, Cristian, sobre su visión coyuntural de este país ralentizado en su desarrollo por la crisis energética y nuevamente en campaña electoral para renovar sus dos principales funciones. ¿Cómo ve usted la situación? Gustavo, buenos días. Gracias por esta invitación. Es un placer nuevamente reencontrarme con usted, con toda su audiencia y pues poder brindar mis opiniones. Gracias por eso. No es un tema fácil. Creo que nuestro país vive momentos muy difíciles. Creo que necesitamos un proceso de reencuentro y si bien parecería que vamos a vivir unas elecciones que pueden ser violentas y polarizadas, creemos que debemos o tiene que ser el espacio de reencuentro nacional para redireccionar lo que este país requiere, ¿sí? Eh, no es fácil gobernar en periodos de transición. El gobierno de Lazo terminó siendo un gobierno abruptamente cerrado y entrar en un proceso de transición de año y medio en el cual hay que solucionar una serie de inconvenientes, pone en problemas no solo a quien lo dirige, sino a quienes directamente somos gobernados. Y este momento podría ser el gran espacio para entender qué es lo que los candidatos ofrecen al Ecuador como futuro en momentos muy difíciles. Y creo que a eso debería estar dirigida la campaña electoral, a entender las grandes líneas de lo que significa la transformación futura del país. Es necesario, creo que, abrir el pensamiento y es necesario abrir aquellos espacios que por temas ideológicos los hemos cerrado con mucha fuerza, considerando que se trata de una verdad y que pues al momento entendemos que ha sido un total fracaso como, como propuesta política y como propuesta de desarrollo nacional. Así que pues a quien le toque gobernar, que puede ser para cualquiera en las circunstancias que nos encontramos en este momento, el gran desafío es explicar qué camino va a tomar. Y dentro de este ámbito que parecería ser pues muy amplio, a la final las posibilidades reales se traducen entre dos o tres candidatos y creo que hacia allá deberíamos dirigir o la sociedad debería dirigir las preguntas para saber qué caminos están dispuestos a tomar y qué desafíos están dispuestos a asumir. Licenciado Zurita, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues quizás uno de los temas que son fundamentales para la toma de decisiones de cara a este proceso de 2025, quizás rompiendo lo que ha sido la historia de la democracia aquí en el país, es que los votantes vayan con conocimiento de causa, es decir, lleguen realmente a conocer quiénes son los candidatos, las candidatas, de dónde vienen, cuáles son sus propuestas. Y esto es importante porque usted está con un nuevo proyecto comunicacional con documentos, si no me equivoco, y a través de este espacio en el primer programa se ha evidenciado justamente quién es de alguna manera Jan Topic, cuáles son los negocios de Telconet y quizás esto pudiera justamente ampliarse a otros candidatos para poderlos conocer de cara al 2025. Coméntenos, por favor. Bueno, esto tiene un tema de fondo, un tema de fondo, Rosana. Gracias por la consulta y la pregunta. En realidad, en este país, desde el ámbito ideológico, sobre todo desde el centro hacia la izquierda, se habla con una ligereza por demás profunda, ¿sí? Por ponerle un nombre, ¿sí? Puede sonar extraño, pero por ponerle un nombre paradójico, ¿sí? De lo que significan las condiciones y realidades de este país. En este país, la mayoría del centro a la izquierda se ha quejado de los ámbitos neoliberales, de las condiciones neoliberales
de lo que significa la conducción del Ecuador. Y la realidad es que el Ecuador no es neoliberal. La realidad es que el Ecuador tiene una distorsión económica en la cual quien se enriquece lo hace en base al Estado. Y creo que desde el periodismo de investigación hemos sido lo suficientemente pragmáticos para dejar en evidencia cómo es que estas distorsiones económicas se han evidenciado con fuerza en la nación, que obviamente son todos estos hechos de corrupción a los cuales le hemos puesto nombre y apellido. Quien se ha enriquecido gracias a los contratos por el Estado o se ha beneficiado por los contratos del Estado pasa por una gama gigante que va por todas las condiciones ideológicas y también por ciertas especialidades tecnológicas, como es el caso del candidato Jan Topic. Y lo que hemos puesto en evidencia, no ahora, sino desde mucho tiempo atrás, que evidencia que esta candidatura se ha constituido primero en base a los beneficios económicos que tuvo en el gobierno de Rafael Correa a partir del año 2009. Allá, si no estoy equivocado, cuando Jorge Glass era presidente del Fondo de Solidaridad, allí empezaron los negocios. Y empezaron los negocios porque existía una relación estrecha entre Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, Tomislav Topic Granados, que es el presidente de esa empresa, que de alguna manera invirtió y lo hizo bien. Pero en el ámbito privado, pues de alguna manera podemos aceptarlo y ser tolerante incluso con todo lo que ha hecho. Pero el momento en que constituye una fuerza económica, constituido en base a los acuerdos y beneficios que le brindó el Estado y que le brindaron sus amigos del gobierno, ahora querer constituirse en un poder político es muy distinto. Esto tiene un ámbito y una consideración clara que yo lo he denominado el ámbito depredatorio. Es decir, que se van constituyendo como fuerza económica y quieren consolidar un poder político para beneficio de su grupo. Ya lo vivimos en el pasado, ¿sí? Ya lo vivimos en el pasado y ahora esa es como una de las grandes representaciones que tenemos del pasado. La pregunta es por qué queremos volver al pasado y por qué no estamos buscando algo nuevo y algo en lo cual pues el Ecuador pueda reencontrarse. Y aparece como que si fuese en realidad pues la única alternativa para sacarnos de los problemas que nosotros tenemos como nación. En realidad lo que tiene que existir en el Ecuador es un proceso de reencuentro con todos aquellos grupos que han estado en el pasado y que están en el presente, ¿sí? Para encontrar un nuevo camino, porque bajo las condiciones de polarización es obvio que no lo podemos lograr. Hay algunos partidos políticos que aún insisten en las condiciones de polarización. Yo creo que las circunstancias de este país ameritan otro tipo de encuentro, ameritan otro tipo de espacio, y pues eso lo podemos discutir con fuerza en la campaña electoral. Ahora, licenciado Zurita, lo que usted nos está diciendo de alguna manera es que más allá de la ideología, más allá del modelo económico, político, el principal problema en el país definitivamente ha sido la corrupción, especialmente en los últimos años. Pero hay temas que golpean mucho más directamente al ciudadano común, al votante común, que es la inseguridad, el desempleo, el hecho de la crisis energética que nos impide trabajar y tener una vida normal, que afecta inclusive la salud mental, y quizás estos elementos le llevan al ciudadano a buscar salidas inmediatas o ver un personaje que de pronto con autoritarismo además pueda resolver estos problemas a corto plazo o quizás de una manera inmediata, y estos otros temas que son de preocupación y que deberíamos sentarnos a discutir, a reflexionar, a dialogar de cara sobre todo a un proceso electoral, como que van quedando en un segundo plano. Todos estos temas que señala usted, Rosana, tienen que trasladarse a una forma de mirar el futuro del Ecuador que queremos, ¿sí? Yo creo que es muy difícil librarse de estas líneas autoritarias que nos proponen ciertos candidatos.
de alguna manera la posición autoritaria gusta mucho a los ecuatorianos. No sé por qué, pero parecería que les gusta tener este tipo de liderazgos fuertes donde efectivamente se puedan ver cambios en circunstancias en las cuales la democracia se ve muy limitada para cumplir los objetivos que requiere para sacar a las naciones adelante, pero la democracia en todos los países del mundo se encuentra de alguna manera en retroceso. Y ese es uno de los temas que queremos preguntarnos, y tenemos que preguntarnos si queremos pues una visión autoritaria. Otra cosa es que tengamos una visión autoritaria y además relacionada a intereses económicos poderosos constituidos con recursos económicos que en su momento vinieron del Estado, que es lo que representa en este momento Jan Topic. Y otra cosa es ver candidaturas que representan también al pasado, pero que tratan de recomponerse y ponerse afín a la condición de los días actuales, ¿sí? Me refiero al tema de la Revolución Ciudadana, que de alguna manera se encuentra remozada y tendrá que reconstituirse en el tiempo porque es la única manera que tiene para sobrevivir, y otras pues que de alguna manera tratan de invertir su discurso en temas netamente democráticos. Yo creo que a los ecuatorianos si es que van a las urnas, lo harán básicamente y escogerán un candidato por temas netamente emotivos, porque la elección netamente es emotiva y pasa pues por allí, pero también pasa por una enorme capacidad de recursos económicos. Y yo que he sido candidato y yo que estuve al frente de una campaña, sé lo que significa buscar recursos económicos para una campaña, y me doy cuenta que es muy difícil salir adelante si es que no hay recursos. Es decir, una campaña fracasa si es que no tiene recursos, y por eso es que de alguna manera estará dirigida en muy pocas cabezas. El resto pues simplemente es un saludo a la bandera, y es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que tratar de cambiar en el futuro. Por ahora, lo que yo tengo que decir y tengo que centrarme en señalar es que esta candidatura de Jan Topic, millonaria candidatura, yo no creo que vaya a gastar menos de 13 millones de dólares, que son los recursos que el Estado ya aseguró devolverle, luego de que no ha tenido la capacidad de juzgarle y pues demostrar su participación en los hechos de corrupción relacionados al caso Odebrecht, son los que se va a gastar en la campaña. Ya se gastó 12 millones en la campaña anterior. Con 12 millones fácilmente puede ser presidente de la República, y pues con la capacidad económica y esta galaxia empresarial, galaxia corporativa que tiene, pues poner al servicio del Estado y creer que sus empresas van a ser las que estén al servicio de ellos y de la sociedad, pues para tratar de cambiar y hacer los cambios que se requieren. Esta situación, Cristian, de aprovechamiento recurrente de recursos del Estado, que no es el único caso de Jan Topic, que se ha dado históricamente con distintas facetas en Ecuador, vale la pena profundizarlo y conocer más su visión. Usted señalaba que se inició esto cuando el señor Glass fue gerente general del Fondo de Solidaridad, inicios del correísmo, año 2007, pero arregló seguido, ocupó también el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, fue ministro coordinador de los sectores estratégicos. Jorge Glass, ¿cuál es la relación de Jan Topic con Jorge Glass? Jan Topic estuvo aquí hace pocos días en una entrevista, salió muy molesto, pues aquí le recordamos justamente algunos temas como el de la concesión que se dio de la fibra óptica interoceánica para su familia, la relación con el señor Glass, los parentescos con varios personajes, algunos de ellos ya desaparecido, su presencia también, ya no en el Partido Social Cristiano, sino en uno de los partidos que lo habíamos calificado como partido de alquiler en Ecuador, el partido Suma. Cuéntenos algo más sobre Jan Topic. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus relaciones con Jorge Glass? ¿Y cuál eventualmente sería su proyección en caso de llegar a la presidencia de la República? Bueno, rápidamente,
Él toma las riendas o empieza a ser parte del grupo corporativo Telconet por impulso de su padre, con quien tiene una relación muy estrecha, y pues ambos impulsan un proyecto paradigmático para el Ecuador, que es el levantamiento de una red de cable de fibra óptica submarino a nivel privado. Y lo hacen con el auspicio privado, ¿sí? Entonces, parecería que efectivamente se trataba de un impulso constituido por el poder económico que no viene del Estado. Pero gracias a la información que fue liberada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el acuerdo que firmó con la empresa, para dejar en evidencia cómo es que pues varios grupos lograron beneficiarse en los acuerdos estatales que la empresa Odebrecht habría firmado, aparece obviamente Telconet. ¿Y por qué aparece Telconet? Porque de por medio existía una relación estrecha en lo que era Odebrecht y Jorge Glass. Y en su momento, el representante de Odebrecht, que fue José Concienzao Santos, dijo que los recursos que entregó la empresa fue para beneficiar a ciertos grupos, pero sobre todo para financiar las campañas electorales en su momento de Alianza País. Eso ya ha quedado en evidencia, eso es una realidad, nadie lo ha desmentido, y pues allí pues se conoció que los recursos económicos que se utilizaron venían obviamente de la corrupción. Pero no es lo único, no es lo único. Luego, como tienen muchos recursos económicos que se han levantado gracias a la gran facturación de una empresa que desde el punto de vista de las telecomunicaciones funciona, no han encontrado otro espacio que no sea invertir en negocios que directamente involucran al Estado. Entonces, si es que tienen tecnología, pues ¿a quién le ofrecen? ¿Sí? Le ofrecen a la empresa que anteriormente tenía el control de los radares y forman un consorcio. Y poco a poco empiezan a tomar el control del consorcio de los radares. Y los radares, ¿en base a qué sacan dinero? A sus contratos que tienen con los municipios. ¿Sí? Entonces, todo pasa por el Estado. Ya lo hemos visto en el caso de Manta. En primera instancia lo denunció el alcalde asesinado Intriago, de cómo efectivamente se habían beneficiado de firmar un contrato para lo que significaba el espacio tarifado de estacionamientos en esa ciudad y de radares. Luego viene todo lo que este gobierno lo ha puesto en evidencia, y no es que está mintiendo, lo está diciendo efectivamente con claridad, porque de por medio pasa, ¿sí?, el sistema de transmisión de datos que necesitan todos estos equipos para tener el control de las velocidades en las vías. ¿Que se necesita tener radares? Por supuesto, es la única forma de controlar que no rompamos los ecuatorianos, que somos pues muy llamados a romper las reglas en lo que significa las vías y cuidar la seguridad de los ecuatorianos, pero bajo reglas claras, ¿sí? ¿Y quién tiene ahora parte del control de esos contratos, o tenía? Eran ellos. Y algo mucho más importante, y que es lo que yo denuncié en mi primer post, que está relacionado con el tema de del manejo de cámaras de seguridad, ¿sí? Prácticamente, hasta que este gobierno dio por terminado, ¿sí?, los contratos o la capacidad de que otros grupos no tengan el control sobre las cámaras de video de vigilancia del país y que todo pase al 911, ellos tenían el control de las cámaras del país. ¿Por qué? Porque buena parte de esas las pusieron en Guayaquil en un contrato que cuesta 30 millones de dólares. ¿Sí? Cuando yo denuncié, cuando fui candidato, ellos decían que no habían aceptado un solo dólar, pero ya habían puesto 15,000 cámaras, ¿sí?, en circunstancias que no servían. Recordemos que cuando el candidato, bueno, no era candidato entonces Jan Topic, pero en un momento intentó ser, o sea, buscó que él sea ministro del Interior, y para demostrar que podía ser ministro del Interior, posteó en sus propias cuentas, ¿sí?, imágenes, videos de cámaras de seguridad en el puente de Rumichaca, ¿sí? Esas imágenes deberían ser en estricto sentido solo manejadas por el sistema 911, que es seguridad estatal. Y la pregunta es, ¿qué hacía él con esas imágenes? La respuesta es clarísima. Él tenía el control de esas imágenes, como tenía hasta hace muy poco el control de todas las imágenes
que suceden en el país, sea en el Austro, sean en la cuenca del río Guayas, sea en las principales ciudades de la costa, como se ha denunciado en el caso de Manabí, y obviamente el caso que se conoce con claridad en la ciudad de Quito, con la imposición de cámaras sin ningún tipo de licencia para vigilar o tener supervisión y control de lo que sucede en vías de la ciudad de Quito. ¿Sí? Eso sucedió hace un año apenas, hace un año. Y ha sido este gobierno quien dijo que todas las cámaras de seguridad tienen que pasar a control del 911. ¿Qué hacía él? ¿O qué hacía su empresa? ¿O qué hacía quién revisando la información de cámaras de seguridad, ¿sí?, que no fuera el Estado ecuatoriano? Obviamente sabemos que el Estado ecuatoriano tiene enormes problemas de controlar la seguridad. Estamos viviendo uno de los peores momentos que tenemos en la historia de nuestra nación, ¿sí? Pero eso no significa que le vamos a entregar a un privado, ¿sí?, la capacidad de tener la analítica y de hacer analítica con respecto a lo que significa la descripción de las imágenes que están captando en tiempo real. ¿Quién maneja eso? ¿El Estado o un grupo corporativo privado que ahora busca tener el control del Estado, ¿sí?, a través de la gran cantidad de información que posee, no solo por las cámaras de seguridad, sino porque también maneja información sensible como parte de backup y transmisión de datos de lo que significa Corporación Nacional de Telecomunicaciones y otros más? Entonces, recordemos además, ¿sí?, que pues la empresa Megadatos y Telconet tienen la capacidad de acceder o tienen la capacidad y la seguridad de la información de la mayoría de ecuatorianos que contratan estos servicios de Internet. Es decir, pueden hacer inteligencia y desarrollar tecnología, conocimiento, información suficiente como para manejar una campaña electoral con lo que tienen. Es decir, son juez y parte absolutamente de todo. No es que le damos el ratón para que cuide Cristian, el queso. esto llevaría a una segunda fase de sus investigaciones. Es decir, esta primera sería la faceta de intereses económicos, injerencia en temas de seguridad, pero más allá, que es el punto al cual usted está arribando políticamente, ¿qué representa? ¿Cómo se ubica el proyecto Summa-Jan Topic? Simplemente como una posibilidad de encontrar el poder. Ahí no hay un proyecto. Mire, ahí no hay un proyecto. Ahí lo que existe es un interés corporativo. Nada se parece a esto, ni siquiera la Revolución Ciudadana, porque ellos tienen su proyecto ideológico, ¿sí? Y ni siquiera la presencia de Luisa González puede decirse que se parece a esto. Nada, nada. Ni siquiera el correísmo temprano. Esto es una evolución, un monstruo que se ha ido constituyendo con el tiempo, que considera que por sus intereses económicos y su posibilidad de manejar la información desde el ámbito de la tecnología a su favor, puede favorecerles para ganar una elección en la cual no tienen un proyecto. Su proyecto es consolidar un poder tecnológico y económico a través de lo político, con la presencia del dueño de la empresa, ¿sí?, en el manejo del país. Y eso es peligrosísimo. Nunca hemos tenido algo así de grave en el Ecuador y creo que eso hay que coartarlo a toda costa. Los grupos políticos, las de organizaciones políticas que digan que hay que jugar con juego limpio, tal como supuestamente el juego limpio nos quiere ofrecer la candidatura de Jan Topic, están totalmente equivocados. Esa candidatura es un peligro. Y si es que alguien pone en riesgo lo que significa el proceso de polarización política que se puede tener en el futuro, no pasa por los ecuatorianos, pasa por la responsabilidad de los agentes políticos que consideran que debería participar. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Me parece una verdadera locura, y muestra pues el deterioro y el fracaso del sistema político ecuatoriano, ¿sí?, de pensar en los reales cambios que necesita el Ecuador. Hasta hace poco, hace un año, era experto en seguridad
aprendiz de Guizhou, y ahora es experto en energía, ¿sí? Y una propuesta real de cambio, este tipo que además solo es monotemático y de lo que entiende es básicamente de cómo se arma un rifle y disparar a un enemigo, porque lo que se entiende o da a entender es que en su momento fue francotirador, ¿sí? Es lo que nos está proponiendo como nación. Ninguna organización política nos está proponiendo eso. Ahora, su candidatura aún no ha sido resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué expectativa tienen eso? Y espero que no lo haga, Gustavo. Yo de frente lo digo, espero que el contencioso electoral, ¿sí?, pues deseche esa candidatura y pues se restablezca el tablero electoral en otras posibilidades, ¿sí?, que bien o mal cualquiera le iría mejor que él, cualquiera. Ahora, la justificación que ha dicho Jean Topic, y lo hizo aquí en el último diálogo que tuvimos con él, es que él no es socio de Telconet, que él no tiene ningún vínculo con ninguna de las empresas de su padre y que él está en este caso limpio y libre, y esta podría ser realmente la justificación que le permita, si es que no hay un documento legal firmado de que pertenece Telconet u otras empresas que tienen contratos con el Estado a Jean Topic, pues el Tribunal Contencioso Electoral tendría toda la posibilidad de facilitar esta candidatura. A eso me refiero cuando hablo de que debe existir un juego limpio, ¿sí?, en este proceso electoral. Porque está mintiendo, pues. O sea, ¿quién es el dueño de Telconet? Su padre. ¿Quién ha demostrado con claridad, sí, que recibió recursos económicos a favor de Telconet para la construcción del cable submarino? Es él, ¿sí? ¿Quién aparece en todas la información de carácter privado que en su momento fue hecho pública por mí? Sí, por mí, ¿sí? Deja en evidencia su relación directa con... O sea, es imposible negar que él sea parte de Telconet. Es imposible negar que él tiene una serie de intereses en todo lo que significa el desarrollo de proyectos con los gobiernos locales, que no pase por Megadatos, por Telconet y otras que han crecido con ejecutivos que están directamente relacionados a otro tipo de negocios, siempre con el Estado, sea el Ministerio de Educación a través de la alimentación escolar y sea incluso a través de las cárceles, en lo que significa la alimentación, a través de lo que es la factoría y a través de estas empresas que están y que se han puesto en duda y de la cual todavía no hemos hablado porque indirectamente le llegan a él, ¿sí? Así que decir que no tiene nada que ver es una mentira. Pues por supuesto que está mintiendo, nos está mintiendo descaradamente a todos los ecuatorianos, diciendo que no tiene que ver. ¿Qué es lo que hizo? Traspasar todas sus acciones a un hermano, ¿sí?, o medio hermano, para decir que él ya no tiene intereses. O sea, él ya no tiene ningún interés en ninguna de las empresas y sin embargo utiliza la analítica que genera Telconet y Megadatos, ¿sí?, a su favor, y bajo esas circunstancias va a hacer campaña electoral, utilizando toda la información que tienen estas empresas privadas, que manejan la información particular de todos los ecuatorianos, o buena parte de ellos, y además de la información de backup que tiene del Estado, porque el Estado le tiene contratos con él para que le dé backup y otro tipo de servicios, y nos va a decir que esa información no es utilizada por ellos. Me va a decir, o sea, además nos va a seguir mintiendo, señalando que no tiene relaciones, tiene todas las relaciones del mundo, pero por supuesto que sí, y eso es justamente lo que estoy tratando de señalar y lo que estoy tratando de evitar con una candidatura de este monotemático, sí, que se beneficia con la información que se genera desde su empresa. A eso es lo que me refiero, es que no existe antecedentes históricos en el país de una candidatura de este tipo. Antes que se nos agote el tiempo, creo que es muy importante también conocer su visión sobre el presidente y candidato a la presidencia de la República, Daniel Noboa. ¿En qué medida, con qué grado de acierto considera usted ha asumido Daniel Noboa los retos más complejos del país? Corrupción, delincuencia, finanzas públicas anémicas, altos índices de subempleo, sectores productivos en crisis sin una renovación de la matriz productiva de Ecuador, afectado por una crisis energética que ha superado cualquier antecedente.
A eso me refería al inicio de esta charla cuando me preguntaban cuál es el camino que tiene el Ecuador, y el presidente tampoco lo tiene. El presidente es eso, justamente eh, un, un ejecutivo de transición que difícilmente puede tomar las medidas que necesita el Ecuador para salir adelante. Es decir, en estos momentos en los cuales miramos que el cambio climático nos golpea de frente, ¿sí? Tenemos que pensar ya en otras circunstancias de desarrollo nacional, en otro tipo de matriz energética, la que todos creímos, ¿sí? Que fue el camino, hace 10 años ya no lo es. Todo eso tenemos que reinventarnos y reencontrarnos como nación. El tema de seguridad apenas lo estamos entendiendo como ecuatorianos y todavía no tenemos claro a qué nos vamos a enfrentar. Y frente a eso, además somos un país pequeño, ¿sí? En el cual pues tenemos que asumir que muy difícilmente, si es que no existen las reglas del mercado adecuadas, no vendrá inversión privada. Así que tenemos que redefinirnos nuevamente como país para pensar qué es lo que queremos. Y ya hemos visto que como Estado tenemos enormes dificultades de constituir o buscar inversión para los enormes desafíos que tenemos como nación. Así que, yo creo que en este periodo, si algo se le puede reprochar al presidente es pues haber actuado con lentitud para solucionar el tema energético, señalando que no depende o no dependía, si toda la culpa puede recaer sobre él. Ha tenido otros aciertos que pues le han permitido de alguna manera salir adelante, y creo que en el ámbito de la corrupción todavía no hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en un ámbito en el cual se lo pueda reprochar algo, pero es muy difícil actuar o cometer hechos de corrupción en un gobierno al que le faltan recursos económicos y pues además tiene que buscar espacios para la supervivencia. Habrá el momento para juzgarlo, porque recuerde que el periodismo muchas veces siempre actúa bajo hechos dados, y creo que toda la sociedad debería tener pues los ojos muy abiertos en lo que significa estos momentos en los procesos de licitación y concursos con empresas que están ofreciendo energía. No creo que pase por el tema de los costos de energía, porque todo es efectivamente caro y no se puede discernir que efectivamente puede tener un sobreprecio, ¿no? Pero lo que significa comprar energía a empresas que en este momento le deben otorgar, pues al Estado habrá que hacerlo habrá que analizarlo en condiciones pues muy especiales y entendimiento de lo que significa también el mercado internacional. No lo veo sencillo, pero es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué nos puede decir, qué reflexiones ha tenido usted en estos últimos meses, en este último año, sobre el proyecto de su amigo, su compañero Fernando Villavicencio? ¿Se ha diluido o mantiene alguna identidad? ¿Hay algún rezago de lo mismo, de este proyecto en Construye Gente Buena, o en quienes conformaron estos movimientos? Bueno, yo siempre señalé que el legado desde el punto de vista político de Fernando quedó truncado el momento en que fue vilmente asesinado. Fue un momento en el cual resquebrajó todo tipo de relación que existía y la posibilidad de encontrar un camino conjunto para algo nuevo. Proyectos como Gente Buena, que él trató de aupar, no es que fue su principal proyecto, ¿sí? Este proyecto se fue constituyendo en base a la fuerza y a la efervescencia política que él constituyó, y que a la final no terminó constituyéndose en un camino, no lo fue. Construye, apostó por su propuesta, apuesta por sus principios,
en primera instancia, ¿sí? Pero pues ha tenido una serie de dificultades para pues, levantar y sostener un proceso que no es sencillo. Sí, no es sencillo. Construye, yo creo que es un partido serio, creo que es un partido que entiende, juega la política, a la real política también. Hay cosas que en lo particular me unen mucho, hay cosas en las que no puedo estar de acuerdo, pero tampoco tengo por qué criticarlos porque no rompen con los principios uh, o las líneas rojas de lo que significa hacer la política, y espero que pueda avanzar y constituirse en una real posibilidad de gobierno. ¿Sí? Yo apuesto por eso. Pero proyectos, por ejemplo, como el de Gente Buena, simplemente han quedado en nada y se han querido convertir simplemente en proyectos electorales que yo bajo ninguna circunstancia puedo considerar que son el camino correcto y el camino futuro para esta nación. Yo creo que hay que constituir en el futuro partidos políticos con nuevas reglas, con nuevas formas de entender los procesos electorales, con discutir las circunstancias que tiene el país, colocar personas que tienen la capacidad de generar tanques de pensamiento y a partir de allí proyectos innovadores, pero la innovación solo puede darse con procesos disciplinados y claros, no, no al aire, y eso solo pasa por una renovación total del sistema electoral. De tal manera que a quien le toque gobernar, ¿sí? A partir del próximo año, aspiro que pueda generar o llamar a un nuevo proceso constituyente en el cual impongamos nuevas reglas, ¿sí? Salgamos de este monstruo que se llama Montecristi, que efectivamente es un lastre para la nación, ¿sí? Encontremos nuevas formas de entendimiento de lo que significa el Ecuador productivo y económico que necesitamos, porque nadie va a venir por nosotros, absolutamente nadie, ¿sí? Nosotros estamos solos en el mundo, no va a venir inversión, ¿sí? Y a partir de lo nuevo entendimiento de los enormes desafíos climáticos y a partir del entendimiento de lo que nosotros tenemos que hacer como nación para sacarla adelante, es que efectivamente podemos construir un nuevo plan, ¿sí? Pero un plan como el que tenemos ahora, como el que se nos ofreció y pensamos que era la solución hace 12 años con Montecristi, pues se acabó. Estamos en otro momento, estamos en otro Ecuador, estamos en un país muy distinto, ¿sí? Y pues creo que el pasado ya hay que dejarle atrás y hay que encontrar procesos en los cuales, pues, si la polarización de alguna manera lo permite, tenemos que encontrar, eh, eh, tenemos que buscar acuerdos, incluso con aquellos que en cierto momento pensamos que nunca nos podíamos pensar. Con ese antecedente de una Asamblea Nacional siempre desprestigiada, con una bajísima apreciación en encuestas por parte de los ecuatorianos, como ve la futura Asamblea. Hay varios partidos, movimientos importantes que han quedado de lado. Democracia Sí, Pachacuti, Construye, Avanza. ¿Significará esto el fortalecimiento de partidos más clásicos que han venido polarizando las últimas elecciones en Ecuador? Estamos divididos por partidos que sí tienen una línea ideológica y una visión de país, ¿sí? Me puede gustar o no, Alianza de la Revolución Ciudadana tiene un plan, ¿sí? Construye, es un partido muy pequeño, pero tiene un plan. Pero todos estos partidos que han sido de alquiler, ¿sí? Que han terminado siempre sumando al poder para constituirse parte de él sin dar muestras que son parte del problema y no de la solución, hay que cambiar. Y de esto no vamos a estar libres en las próximas elecciones. Nosotros hemos visto que toda esta gama de partidos de alquiler van a llegar, ¿sí? Con minorías, tratando de constituir espacios para imponer ciertos intereses, ¿sí? Que pasan por la capacidad de obtener espacios en el Estado, y pues solo puede cambiar en la medida en que quien gane llame a una nueva constituyente.
Y esa nueva constituyente implica, obviamente, una nueva propuesta, y pues allí participarán los mismos, pero habrá que constituir nuevas cadenas y nuevas alianzas para ver cómo Ecuador puede rehacerse en una nueva posibilidad de preguntarnos qué queremos como nación. ¿Va a cambiar eso en las próximas elecciones? No, no va a cambiar, pero puede existir un cambio si es que existe un real liderazgo político por parte de quien vaya a gobernar en el futuro y llame a una constituyente para cambiar Montecristi y pues cambiar las posibilidades, primero, electorales de este país, y luego económicas de este país, y luego de lo que significa la real presencia de derechos individuales. Ahora, Cristian, quizás para ir cerrando este diálogo, otro elemento que no deja de estar presente ahora también en este proceso electoral es el de la inseguridad. Por el momento, 2 candidatos han denunciado atentados. Jimmy Jairala, con lo que pasó hace poco, este atentado al vehículo en el que circulaba su hijo, y también el candidato del Partido Socialista, el abogado Pedro Granja, ha hablado también de un atentado reciente. Este es otro elemento que también está presente y que de una u otra manera marca el proceso electoral y lo que podría pasar en 2025. Tengo la imagen de que puede ser una campaña electoral violenta. De alguna manera la historia regional nos lleva a entender que las campañas electorales son violentas. La última fue brutalmente única en el Ecuador. Espero que no se repita. Pero si nosotros nos miramos en espejos de países que tienen los graves problemas de cooptación del narcotráfico y de los grupos de delincuencia organizada del poder, por ejemplo, como México, Colombia, nos dice que vamos a enfrentar una elección violenta. Y esta elección violenta solo puede enfrentarse con información. Y esta información tiene que ser generada por los sistemas de inteligencia y los sistemas de seguridad del Estado. Y sabemos, ¿sí?, que la seguridad del Estado y la inteligencia no está en capacidad real de hacerlo, porque hemos visto cómo fracasó en la anterior campaña, ¿sí?, y cómo básicamente dejó espacios tristísimos para que se cometan este tipo de hechos. ¿Sí? Le corresponde al gobierno nacional tomar la real determinación de que sea policía en concordancia con inteligencia de las Fuerzas Armadas y esta civil que sirve muy poco y que hemos visto un secretario de inteligencia en nada, ¿sí?, ¿sí?, tengan la capacidad de juntarse para evitar de que pues algún candidato, cualquiera que sea, sufra un nuevo atentado. Es terrible lo que hemos visto, lo que pasó con el caso de Jairala. Bajo ninguna circunstancia yo puedo decir que es un santo de mi devoción, y no tengo ninguna relación y hemos recibido las peores críticas documentadas, con documentos, con respecto a los hechos que él hizo cuando fue en su momento socio y parte del poder local en la provincia del Guayas, pero estas cosas no pueden volver a suceder y solo pueden activarse en la medida que tengamos una policía con información, un sistema de Fuerzas Armadas con información y un sistema de seguridad del gobierno activado, no con un mamotreto de secretario de inteligencia como el que tenemos ahora. Para el cierre, Cristian, entendemos que usted lo dijo ya en alguna declaración anterior en este medio de comunicación, tras esa incursión que se dio circunstancialmente en la política con el caso de Fernando Villavicencio, usted reflexionó mucho y se decantó, así entendemos, definitivamente por el periodismo. Cuéntenos en qué está trabajando. Me parece que mantiene usted una relación o es parte de la Fundación Mil Hojas. ¿Cuáles son sus propósitos en el mediano, en el largo plazo? Y con esto cerramos este diálogo. Sí, yo siempre había mantenido una visión muy determinada, que es muy difícil saltar de un lado al otro, pero mis circunstancias fueron muy especiales, y si yo acepté la candidatura a la presidencia de la República fue para terminar la candidatura de Fernando desde el punto de vista formal, ¿sí? Yo terminé esa candidatura. Es Fernando quien terminó en tercer puesto, ¿sí?, con un 16%
de la votación, en una votación muy interesante y sin precedentes, que fue un voto homenaje a Fernando Villavicencio, y me alegro haber representado y me alegro haber sido pues la figura que permitió acabar formalmente con una candidatura, ¿sí? Pero luego de las condiciones de inseguridad, el hecho de haber salido varios meses del país, prácticamente 10, y pues haber reflexionado, pues yo pensé que efectivamente pensar en la política no era mi camino, porque simplemente ese tipo de temas no van, no van conmigo. Y liberarse de un estigma político es muy difícil. Y de este estigma político en el cual piensan que puedo hacer política y puede ser periodismo, no es nada sencillo. Y pues Fundación Mil Hojas tiene un proyecto por demás clarísimo con respecto al desarrollo de investigación contra la corrupción a nivel global, que es parte de un proyecto internacional, y ellos deben continuar con esa gama. Y pues yo continuaré colaborando con Mil Hojas en ese aspecto, pero trataré de tener una presencia algo distinta con un programa individual como el que he tratado o el que trataré de mantener, como el que presenté hace pocos días, que lo he denominado con documentos. Es algo nuevo para mí, no es que he sido amigo de las cámaras, en algún momento traté de tener un proyecto similar que pues fracasó por falta de financiamiento, que es la constante en los medios de comunicación y de los periodistas, y esperemos que pueda mantenerlo con el tiempo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gustavo Lozano, gracias a ustedes por esta entrevista. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación, ex candidato a la presidencia de la República. Son las 8:22 .